Entonces, hoy es el día que el Señor nos regala para estudiar la palabra, para estar juntos en armonía como un solo cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando estábamos celebrando la cena, siempre recordamos eso, hermanos, que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos los miembros unos con otros, formamos el cuerpo de Jesús. Qué bueno es Dios. Señor, hoy te agradecemos esta oportunidad que tú nos brindas. Gracias por esta cena que hemos tomado. Gracias porque cada día recordamos este pacto y este compromiso que hemos hecho contigo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo de Dios que cada día nos redarguye, nos orienta y nos instruye de cómo poder llevar una vida plena delante de ti. Colocamos en tus manos este tiempo de la palabra y rogamos que el Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestro corazón y esta palabra haya cabida en nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces hoy vamos a estudiar el tema un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin mancha y sin contaminación es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Dios creó al hombre. Dios creó al hombre, ustedes saben la historia, los que hemos leído la palabra en el libro del Génesis, dice que el Señor creó al hombre y ¿cómo lo creó? Lo creó sin mancha, lo creó sin contaminación, lo creó sin pecado. En el plan original de Dios, que el hombre fuera santo, perfecto, como Él es perfecto, como Él es santo, porque nosotros somos su creación. Entonces hizo lo mejor del hombre, hizo lo mejor. Y los colocó allí en el huerto. Y ahí disfrutaban de esa vida plena con el Señor. Pero en un día cualquiera, Satanás entró ahí al huerto también. Y transformado en una serpiente, engañó a Eva, engañó a Adán. Y entonces esa santidad y esa forma de vida tan linda que ellos tenían, todo fue desdibujado, todo fue hecho un caos y ellos empezaron entonces a llevar una vida difícil. Y la Escritura entonces dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Empezó el pecado a minar el corazón del hombre, desde el huerto en la pareja de Adán y Eva. Y fue transcurriendo y traspasando, porque eso fue una mancha que se extiende rápido en todos los corazones. Entonces la Escritura dice que por cuanto todos pecaron. Y todos pecaron, nuestros padres pecaron, nuestros abuelos pecaron, nuestros ancestros pecaron, nosotros pecamos y de ahí en adelante todos. La Escritura dice que en los libros del Pentateuco, antes, para quitar este pecado de la vida del hombre, del corazón del hombre, entonces Dios pensó en que se debía de hacer algo, porque no quería que su creación quedara ahí inerte, caída y separada de Él, sino que estaba pensando que tiene que regresar a mí, porque Él es el original. Nosotros venimos de Él y a Él tenemos que ir, pero no de cualquier manera. Entonces se hizo la ofrenda expiatoria, la ofrenda por el pecado. Y empezaron entonces a ofrecer por el pecado, cada persona ofrecía por su pecado. Pero esto no era suficiente, porque aunque ofrecía por su pecado hoy, mañana volvía y pecaba. ¿Y qué tenía que hacer? Otra vez busque otro animal y vuelve y preséntelo. Y así cada día pecando, entonces no había economía para sostener la limpieza del pecado, porque era la sangre del cordero que se sacrificaba, que limpiaba el pecado de esa persona. Y era individual, no era así en grupo, vengan todos ustedes que con este animalito todos vamos a ser perdonados. No, era uno por uno, porque cada uno lleva su propio pecado, ¿cierto? Cada uno tiene su propio pecado. Él hizo, se la ingenió, pensó, actuó y hizo. Así que era una situación difícil. Un animal por su pecado es lo que nos dice en el libro de Levíticos. Y el libro de Levíticos, que es parte del Pentateuco, él es uno de los libros del Pentateuco. Allí en Levíticos 4
Todo el libro de Levítico nos dice cómo es el ofrecer este sacrificio, cómo va a ser, pero en el capítulo 4 dice algo muy importante. Y el 4:29 dice así: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Quién iba a poner la mano? El pecador, aquella persona que venía ofreciendo por el pecado, por su pecado. Ponía la mano sobre la víctima, sobre este animal que había comprado, que había traído, y que el pueblo había visto, porque lo traían de sus casas, de sus fincas, los compraban y caminaban con él. Así que cada uno ya lleva su ofrenda por su pecado, porque pecó. Hoy el pueblo peca y queda calladito, porque no se le ve ni hay un animal que represente ese pecado para decir, ve, fue tal pecado que estuvo cometiendo. Hoy no es así, pero delante de Dios, ahí está el pecado. Y pasaba el pecado de este individuo, le pasaba a la víctima, le ponía la mano. Dice la Escritura: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en lugar del holocausto. Nomás colocaba la mano y ya el pecado del hombre le pasaba a la víctima. Entonces con eso él ya era perdonado, porque había derramamiento de sangre. Y al haber derramamiento de sangre, este hombre, esta persona, quedaba libre de su pecado, que era lo que se quería, que él quedara libre, pero al presente. No era que era un pecado para siempre que iba a ser libre, sino que ofrecía, pero si salía y pecaba, ¿qué pasaba? Otra vez, porque ese era para el pecado que cometió, no para los venideros, sino era para el que había cometido ahora, y si salía, entonces era una situación difícil para el hombre, esta forma, como Dios había establecido, que el hombre le quedaba difícil cumplir. El cordero perfecto para el sacrificio. Entonces, Dios dijo, bueno, siendo que ya el cordero no es suficiente, porque el hombre entonces a la final no va a tener con qué ofrecer. Y el hombre siempre, su corazón está inclinado a hacer el mal, dice la palabra. Aunque ahorita llora y se arrepiente y gime, pero vuelve allá y no tiene el carácter, no tiene la firmeza para decir al pecado no, entonces el pecado lo doblega y vuelve a pecar. Entonces Dios dijo, bueno, vamos a mandar el cordero perfecto para el sacrificio, y lo empieza a anunciar. Desde el Génesis Él lo anunció, pero aquí en Isaías 53 Él lo está declarando. Cuando nosotros vamos a recibir una visita, la visita se anuncia. Y empieza a anunciarse, tal día voy, tal fecha voy. Y uno el corazoncito así, ay, pero ya casi llega. Entonces aquí el Señor está anunciando, declarando. Ya han pasado muchos libros desde el Génesis, aquí en Isaías, llegamos a Isaías y Él otra vez está recordando. En Isaías 53:7 dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y está refiriéndose al cordero perfecto de Dios, de su Hijo Jesucristo. Dice que Él, como un cordero, fue al matadero y enmudeció y no abrió su boca, sino que guardó silencio. No fue esas personas respondonas, porque hay personas que no se les puede decir nada, porque mire, tienen en su garganta y en su lengua como una corneta, y rápido le salen la palabra hasta por los ojos. Entonces sale, y ya nomás hizo una pregunta, no fue más. Jesús dice que Él enmudeció y no abrió su boca con todo lo que le hacían, porque usted ve qué le harían. Léase los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí nos dice cómo fue, cómo lo hirieron, cómo fue su vida. Entonces aquí dice que Él enmudeció y no abrió su boca, como una oveja fue llevado al matadero. ¿Por qué? Porque iba por el pecado. Acuérdese que el animal tenía que ir hasta el matadero, hasta el lugar santo, donde allí sería él degollado por el pecado del hombre.
Y Jesús fue como un siervo, llegó allá sumiso por el pecado, el cordero perfecto para el sacrificio, porque sí que el cordero tenía que ser perfecto para hacer este sacrificio. San Juan 1:29 nos está anunciando, ya va llegando. San Juan 1:29. Dice así la escritura. San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero se estaba aproximando y este Cordero ya estaba entre los hombres. Y Juan el Bautista, con el discernimiento del Espíritu de Dios, reconoció que era el Cordero perfecto, el Cordero que Dios había prometido para santificar y para redimir al hombre. En Primera de Pedro 1:19 dice lo siguiente, tenemos que verificar en la palabra, porque la palabra es la que nos enseña y la palabra es la que nos dice cómo van las cosas. En Primera de Pedro 1:19 dice así, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando del derramamiento de sangre. Está diciendo que es la sangre de Jesús la que puede limpiar el pecado y que es el Cordero Jesús el que hace perfecta la humanidad. Entonces, vino para quitar, vino para borrar toda contaminación y todo pecado del hombre, el Señor Jesús. Él fue quien pagó ese precio por el rescate, el Cordero perfecto, sin contaminación. Y Él entonces, con su sangre, Él nos libró de la condenación que estaba sobre la cabeza de cada individuo que no podía ofrecer su Cordero. Él vino para entregarse. Y esto no era cuestión de dinero, no es cuestión de plata, no se trataba de vida, se trataba de que hubiera una persona que pudiera tomar ese lugar. Porque el individuo, por más dinero que tuviera, siempre sería esclavo, siempre. Por más plata, por más oro que tuviera, siempre sería esclavo. Imagínense ahora en nuestra situación cómo podríamos. Entonces vino Jesús para romper esa situación de esclavitud del pecado y para darnos una vida abundante, para librarnos. ¿Cuántos están alegres de que usted ya puede acercarse a Dios? Puede acercarse a Él sin ningún cordero en su mano, porque antes tenía que acercarse con un cordero. Ahora no, ahora si usted quiere traer ofrenda la trae, si no quiere traer ofrenda no la trae, y nadie le dice por qué no lo hizo, por qué no la trae su ofrenda, por qué es tacaño, por qué no ama la obra y por qué no ama al Señor. Nadie le dice eso, pero aquí en el Antiguo Testamento sí, porque eso era que había que hacerlo por su bienestar, por bienestar suyo, por bienestar de su familia, por el bienestar de la generación. Su pecado tenía que ser perdonado. Entonces, ¿cómo era la ofrenda que ellos tenían que llevar? Tenía que ser un cordero perfecto. No era el último, démosle este último que la vaca parió, démosle ese último que salió con la cola partida, colimocho, que salió patipartido, manipartido, que está ciego. Démosle eso que el Señor no ve. No era así, es perfecto. Lo mejor, porque era para cubrir su pecado, para que fuera perdonado. Entonces no era cualquier ternero. No, yo compro que este es el más baratico. Este corderito es el más baratico porque es el más viejito, más feíto. No, hay que abrir el ojo, lo mejor. Cuando usted va al mercado, ¿usted qué quiere? ¿Lo mejor o todo lo que está ya marchito por el calor? ¿O lo que está fresco, así todo hermoso? ¿Qué se trae usted para la casa? ¿Lo fresco o lo que está ya marchito?
Ah, entonces así también tiene que ser para el Señor. Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro bolsillo, lo mejor de nuestro corazón. Aquí dice que era el cordero perfecto, que no tuviera nada que echar para atrás, sino que no, ese es bueno, ese es bueno. Y los animales también, cuando lo traían, tenían también que verle la dentadura, ver cómo está, porque todo eso, los que compran animales y todo lo ven por fuera, pero ellos se van más allá y miran la dentadura, ver, porque ahí en la dentadura ellos examinan, ven los cascos, cómo están esos cascos, todo eso. Como cuando el hombre va a comprar un motor, una persona, un carro, ¿qué es lo que va mirando? El motor. Pero algunos solamente ven la latonería por fuera, así, la latonería ya, porque la acabaron de pintar. Pero cómo está el motor, que es la vida del carro, del vehículo. Eso es lo que tienen que ver. Entonces aquí tenía que ser un cordero perfecto, bueno, bonito, elegante. El más hermoso de la manada tenía que llegar, porque ¿para quién era? Para Dios. ¿En beneficio de quién? De la persona que lo iba a comprar, cada uno que lo iba a dar. Si yo fuera, pues claro, lo mejor tenía que dar, porque el Señor quiere lo mejor, para que mi pecado fuera perdonado. Entonces, siendo que era difícil así, aquí aparece el Cordero perfecto. Gloria a Dios, porque Él perfecto en su vida, en su comunión con Dios, en todo, Jesús, el Cordero perfecto. Y tan perfecto que cuando le decían cosas por causa suya y por causa mía, usted dice, no, pero si yo no estaba allá, pero estuvieron allá de donde nosotros venimos, la raíz, la genealogía, ya la gente que vivió en aquel entonces, y que por ello nosotros vamos aquí, y que por nosotros vivirán otros, porque nos estamos multiplicando. Entonces, por el pecado de ellos y por el pecado de nosotros, decían muchas cosas a Jesús, pero Él dice que ¿qué? ¿Qué dijo Él? No dijo nada, por eso ustedes no dicen nada, porque Él no dijo nada. Entonces aprendió a guardar silencio, lo que hay que aprender también, a guardar silencio delante de Dios. La salvación es gratuita. ¿Cuánto valía un cordero? Valía mucho, de acuerdo como esa calidad que debía ser, era lo mejor, entonces así mismo valía. La salvación para usted y para mí, ¿qué es? Gratuita. Cuando a usted le predicaron la palabra, le dijo a aquella persona que le estaba compartiendo del Señor, que le dijo, pero esto le vale tanto. Si usted quiere recibir, le vale tanto. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Me da para la gaseosa. Más poquito. ¿Le dijo algo así? No le dijo nada. No, porque es que es gratuita. Entonces la salvación es gratuita. Así lo declara la palabra en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Dice la palabra del Señor que el que no tiene necesidad, 7:27, Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, Jesucristo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es el sumo sacerdote, Él es el Cordero que fue inmolado, Jesucristo. ¿Por quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo? Lo hizo por mí. ¿Por quién lo hizo? Por usted. Recuerde que el sacrificio era solo, no era colectivo, solo. Entonces este sacrificio de Jesús, ¿por quién lo hizo? Usted tiene que individualizar, por mí, fue por mí. Y aunque es gratuito, a usted no le costó nada, a mí tampoco, gloria a Dios, porque dinero no tengo para comprar, pero Él lo hizo gratuito por mí. Y aunque a mí no me costó nada, a Él sí le costó. A Jesucristo sí le costó. ¿Qué le costó? A Él le costó la humillación, porque fue humillado, fue maltratado, porque fue herido.
A Él le costó la vergüenza. La vergüenza. ¿Alguna vez en su vida ha sufrido vergüenza ajena? ¿Ha sufrido vergüenza ajena? Sí, yo muchas veces he sufrido esa vergüenza ajena. Jesús sufrió esa vergüenza ajena. ¿Cuál ajena? Pues la mía, porque Él no tenía por qué ir a la cruz. No había hecho nada que lo llevara a ese lugar. Pero su pecado, mi vergüenza, todo esto lo llevó allá. Entonces a Jesucristo sí le costó, hermanos, sí le costó, iglesia. A Jesucristo sí le costó. Por eso muchas veces la cristiandad toma la fe de así, de una forma sin responsabilidad y sin compromiso, porque como no le costó, y hay una palabra que dice que lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y la gente piensa así, bueno, yo vuelvo fiesta a mi salvación, porque a mí no me costó nada. Pero cuando usted ve a la cruz, ve a Jesús allá, a Él le costó. Le costó. ¿Por quién? Por usted y por mí. Entonces, aunque no nos haya costado, a Él le costó y vamos a dar cuenta por eso. Y tenemos que dar cuenta por eso. Ve a ver si lo que usted tiene, lo que usted haya comprado, es suyo. Entonces usted lo puede usar como sea, porque es suyo. Si alguien le deposita algo, le dice, guárdeme esto, téngame esto, que después vengo y me lo llevo. Entonces, usted está presente que eso que le dejaron a guardar, tiene que saberlo cuidar, porque eso no es suyo. Y se pierde algo suyo, dice, bueno, eso es mío, lo repongo. Así pienso yo. Se me pierde algo, se me rompe algo. Digo, bueno, eso es mío, yo lo repongo, yo lo compro, ya, bueno, cumplió el tiempo. Pero si es algo que no es mío, yo digo, y me da la vergüenza, porque eso no era mío. Ahora, ¿cómo le pongo la cara a esa persona? Ahora sí me va a creer lo que le voy a decir. No, que estoy descuidada, que no quise cuidar. Y la gente ¿cierto? Pues Jesús nos dio a nosotros, dice que este tesoro está en vasos de barro. ¿El tesoro de cuál? De la salvación. Está en vaso de barro, su cuerpo, mi cuerpo. Vaso de barro, tóquese a ver si usted es barro, tóquese, así. ¿Se siente barro ahí? No, se siente una carne que usted la consiente cada día. Se siente una carne que cada día usted la consiente. Por eso no lucha por ser mejor, porque consiente la carne. Durmamos hasta tarde. No vamos porque vamos a descansar todo el tiempo trabajando. Entonces está consintiendo la carne. No es polvo, sí es polvo. Cuando se termina la vida y llevan allá, donde va a estar el tiempo de dormir hasta cuando Cristo determine levantarnos, ¿qué encuentra la gente cuando destapa esos lugares? Hay un polvo ahí, porque somos polvo. La Escritura dice que polvo eres y en polvo te convertirás. Y siendo polvo, Dios depositó ese tesoro ahí. Lo depositó, así que dentro de su vida hay un tesoro. Si usted conoció a Jesús, si lo recibió, el Cordero Santo, perfecto, sin mancha, Él habita ahí. Por su sangre usted ha sido limpiado, usted ha sido lavado. Por su sangre yo he sido limpiada y lavada, y aunque no me costó nada, yo tengo que cuidarla. Amén. Porque la palabra dice que aquí Él viene pronto y retén lo que tienes, porque para que ninguno tome su corona. Que nadie nos puede arrebatar esa bendición y esa salvación, porque sí nos la puede quitar. ¿Quién nos la puede quitar? Satanás, el enemigo de nuestras vidas. Él puede quitar, sí la puede quitar, porque usted se distrae en las cosas del mundo y usted le da rienda suelta a sus pasiones y a su carne. Entonces se contamina y va a cualquiera de esos lugares que el Señor le dijo, salid de ahí, no toquéis lo inmundo, salid de ahí, pero se frecuenta. Entonces, ¿qué? Está descuidando la salvación. Y cuando se da cuenta ya no tiene deseos de las cosas del Señor. Ya quiere más el mundo que las cosas de Dios. Y viene el toquecito. Venga que el tiempo se le cumplió. ¿Y cómo aparece delante de Dios? Su nombre está borrado ya. Pero Señor, no, ya se borró. ¿Por qué? Porque no guardó, no conservó el tesoro de la vida, que es Jesús. Ese Cordero sin mancha y sin contaminación,
que dio su vida por nosotros. Entonces es gratuita la salvación, amén. ¿Qué va a hacer con ella? La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana. Entonces hay que guardarlo en lo mejor, en el mejor lugar, porque ahí está esa vida que Jesús nos ha entregado. Hay que cuidar esa salvación. A usted no le costó nada, a mí tampoco, pero a Jesús sí, a él le costó su vida. ¿Te ha sentido dolor cuando se corta un dedito por ahí pelando la papa, partiendo la carne? A veces se ha cortado un dedito, se le ha partido una uñita o algo. Siente dolor, ¿cierto? Bueno, a Jesús dice la palabra que él fue herido por nosotros y fue una sola llaga. No fue una sola cortadita, fue una sola llaga a su cuerpo, dice la Escritura. Entonces vea que le costó. Tenemos que ver el Calvario y darnos cuenta ese sacrificio para atesorarlo y para limpiarnos, para no ser como el perro o como el cerdo de volver atrás, sino que vamos de la mano del Señor para adelante, que nada ni nadie pueda pagar esa comunión, esa bendición y esa llama del Espíritu que era depositado en nosotros. Hay que hacer cada día permanecer, no dar ocasión al pecado, porque el pecado, como usted no le ve forma, no se da cuenta que es pecado. Pero pecado es todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Y qué es pecado, pastora? Bueno, venga, hablamos. ¿Qué es lo que dice la Biblia que debemos hacer? Bueno, entonces lo que la Biblia dice que no es bueno para mí, si el Señor me dice que sed santos porque yo soy santo, entonces, ¿cómo debo ser? Santa. Entonces de ahí uno empieza que todo lo que el Señor me pide que yo haga, eso es lo contrario, ya es pecado, no le agrada. Entonces uno tiene que hacer la diferencia. En Hebreos 12 dice la Escritura lo siguiente. En 12:28 dice lo siguiente, la 12, 16 y 17 dice así. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue echado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No nos hemos acercado. ¿Y de quién nos está hablando? Vamos a ver de qué personaje nos está hablando. Que él quería y anhelaba, pero no la recibió, aunque lo procuró con lágrimas, no pudo hacerlo. Y eso pasa con muchos cristianos. En Génesis 27 vamos a ver de quién está hablando este pasaje. Génesis 27. Muy bien, entonces así dice la palabra en Génesis 27, 34 nos dice así. Dice la Escritura que cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Estaba pidiendo algo que él ya había desechado. Entonces lo estaba pidiendo, pero ya no tenía esa oportunidad. Y el 38, y Esaú respondió a su padre: ¿no tiene más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Había despreciado algo que había sido depositado en él. Y pensó que tal vez más adelante lo podía obtener y lo menospreció. Porque el pecado hace que al presente uno menosprecie la gloria de Dios.
que el presente menosprecie la salvación que Él nos ha dado en la persona de Jesús, por coger aquello que se parece tan elegante y tan bonito. Y Esaú la menospreció. Y en el momento que necesitó esa bendición, ¿qué pasó? Ya no la obtuvo. Ya no la obtuvo porque ya la había menospreciado antes. ¿Cuántas cosas, cuántas veces uno menosprecia la salvación por cosas del mundo, por cosas que no tienen fundamento? No, después me arreglo con el Señor. Yo me las arreglo con el Señor, se dice. ¿Tendrá tiempo para arreglárselas con el Señor? Porque no se sabe qué tanto tiempo. Hay muchos que sí pueden tener tiempo de arreglárselas con el Señor cuando duran en una cama, enfermos, angustiados, agobiados, y Dios da ese tiempo para que se arrepienta si tiene todavía ese corazón y ahí. Pero hay otros que no tienen ese tiempo. Hay otros que llegó y ni cuenta, no tuvo tiempo de reflexionar. Entonces, ¿se pudo arreglar con el Señor? No se las pudo arreglar. Y Esaú pensó que se las podía arreglar y no se las pudo arreglar. ¿Y qué pasó después? Dice que lloró, ¿cierto? Lloró. Y para ver un hombre llorando debe ser como duro, porque la mujer pues sí, lloramos por cosas. Y la mujer con ese corazón que Dios nos dio, sí lloramos, pero el hombre es más duro de llorar. Pero aquí dice que lloró muy amargamente, lloró. ¿Por qué? Porque sintió que había menospreciado, que al presente dijo, no, ¿qué vale eso? No vale nada. Y cuando se dio cuenta, ahí sí alzó su voz y lloró. Alzó su voz y lloró. Yo creo que retumbaba las paredes, porque fue duro el llanto de él. Porque arrepentido por lo que había menospreciado. Usted todavía tiene tiempo de arrepentirse si está menospreciando la salvación de Dios por alguna cosa que haya en su corazón, por algún deseo de la carne, por algo que esté en su corazón. Tiene tiempo. Aquí, antes de salir de aquí, usted tiene tiempo de arrepentirse, porque no sabemos qué pasa después de la puerta para afuera, ya no sabemos. Siempre uno vive es el presente aquí. Sabemos lo que somos aquí. ¿Sabe qué va a hacer dentro de una hora? Yo no sé. Estoy pensando cómo hacer almuerzo, pero no sé si lo puede hacer, ¿entiende? Porque lo que doy fe de lo que estoy aquí ahorita. Más luego depende de Dios, si da la oportunidad o no. Entonces es arreglar y organizar, recordando que esa salvación tan grande, tan maravillosa que el Señor nos entregó, tiene un precio delante del Padre. ¿Qué precio? ¿No dice que es gratuita? ¿Qué precio tiene? La vida de Jesús. La vida de Jesús, lo más amado por Él, pero también nos amó a nosotros, entonces se vino. Así que, hermanos, hoy es un tiempo en que nosotros tenemos que revisar cómo está nuestra vida. Cada uno conoce su situación, cada uno, porque el que escudriña los corazones es el Señor. El que escudriña los corazones es el Señor. Y cada vez que nosotros venimos a esta mesa, nos recordamos porque la vemos, porque es algo visual en nosotros y palpable. Pero de resto, la Biblia nos está recordando que tenemos que vivir tan cerca del Señor, tan purificados por su sangre, para que nosotros podamos hallar esa gracia delante del Señor. Y 1 Timoteo 2:5 dice lo siguiente. 1 Timoteo 2:5. Ya no están los corderos, ya no están aquellos animales que se ponían en el altar, porque ya hubo uno que se ofreció por todos nosotros y para siempre. Así que la palabra nos dice en Timoteo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. No hay otra manera de que nos podamos acercar a Dios, de que nuestros pecados puedan ser perdonados, sino solo en Jesús. Y entonces cada uno tiene que responder delante de Dios. Responder delante de Dios. Yo tengo que responder delante de Dios por mis acciones, por mi comportamiento, por mis actitudes. Y usted tiene que responder, cada uno individual, porque nadie va a llevar la carga del otro. Eso es lo bueno delante de Dios, que cada uno va a responder. Entonces, hermanos, la palabra es clara. Jesucristo, el Cordero, sin mancha y sin contaminación, por usted y por mí,
vino. Y a nosotros nos corresponde aceptar y vivir para que podamos disfrutar eternamente de su presencia. Y no menospreciar esa salvación, no menospreciar esa sangre, no menospreciar ese regalo como lo menospreció Esaú. Y después, aunque quiso y lloró y se arrepintió y gritó, no alcanzó. Entonces, hermanos, que cada día podamos tener presente esta salvación y esta oportunidad que Él nos da de ser personas diferentes. Personas diferentes somos nosotros. En el sentido que hemos sido lavados, hemos sido comprados con la sangre de Jesús. No se olvide, donde usted esté, recuerde que usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Por lo tanto, sus hechos deben darle gloria a Dios. Y si algo está haciendo que siente que eso no da gloria a Dios, apártese de iniquidad, como dice la palabra, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a orar, iglesia. Vamos a decirle al Señor que separados de Él no podemos hacer nada. Y que nos ayude a conservar este tesoro que Él ha colocado en nosotros. Estamos en pie y vamos a orar. Dios es bueno, Dios es bueno. Oh, gloria a Él por su misericordia y su bondad. Pero no podemos abusar de esa bondad del Señor, porque Él también es fuego consumidor. También es fuego consumidor. Padre, en esta mañana te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar aquí recordando esta palabra que es viva y eficaz. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz, que vino por cada uno de nosotros, que llevó todo ese dolor y toda esa vergüenza, toda esa pena, Él la llevó en la cruz por mí, por este pueblo, por esta congregación, por el pueblo y por la iglesia de Jesucristo, Él lo hizo. Hoy te damos gracias, Señor, por esa libertad que Él vino a brindarnos, por perdonar los pecados y por hacernos libres. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús y por la gracia del Espíritu Santo, a permanecer, a guardar ese tesoro que has colocado en nosotros, como es la salvación. A vigilar, a ser prudentes, a ser sabios e inteligentes en detectar cada día las maniobras de Satanás y pedir del Señor la sabiduría, pedir la fortaleza y ser guardados sin mancha y sin contaminación. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por lo que tú estás haciendo. Y gracias, Señor, porque la obra es tuya y tú la guardarás y tú la perfeccionarás cada día hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios